no me acuerdo si ya está ahí, pero pues bueno, para que quienes no pudieron estar presentes hoy, pues vayan poniéndose al corriente. Sí, gracias. Bueno, entonces estábamos en esto de los esquemas, que son estas estructuras intelectuales que son susceptibles para repetirlas en situaciones no necesariamente idénticas. Okay. Por ejemplo, a veces tenemos recursos cognitivos que no nos van a permitir afrontar ciertas situaciones. Sobre todo si pensamos, de ejemplo, un niño pequeño. Un niño de 8 años a lo mejor no va a poder hacer operaciones matemáticas complejas, como lo puede ser, o bueno, algebraicas, no va a poder porque todavía no tiene los recursos o los esquemas básicos. Entonces, bueno, Piaget en todas sus investigaciones fue ubicando, bueno, estas características de los periodos del desarrollo, y fue así que su propuesta teórica propone, valga la redundancia, propone 4 etapas del desarrollo. Son estas. Justamente, bueno, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, porque como comentábamos, la base del desarrollo es hasta el periodo adolescente. Todavía estamos en este proceso de maduración. Ya pasada la adolescencia, ya nada más esa base, esa estructura, solamente sumamos conocimiento y habilidades, pero ya no tenemos algún cambio como muy importante o significativo. La base se construye hasta la adolescencia. Entonces, todo lo que ocurra, bien o mal, en esa etapa, en esas etapas, pues va a impactar de manera muy significativa, ya sea positiva o negativa, nuestra vida adulta. Entonces, Piaget divide el desarrollo cognitivo en 4 etapas. Está el periodo sensoriomotriz, que abarca del nacimiento hasta los 2 años de vida, porque es justamente ese primer periodo en donde afinamos la coordinación motriz. Y bueno, se le llama justamente sensoriomotriz porque los sistemas para recibir información, que son los sentidos, tienen demasiada cabida en esta etapa, son muy importantes para nosotros, son nuestros principales recursos, y de ahí le siguen los reflejos del recién nacido. Por eso se le llama sensoriomotriz. El periodo preoperatorio del desarrollo justamente abarca de los 0 a los 7 años. Perdón, de los 2 años a los 7 años, el periodo preoperatorio, que justo el equipo 3 que le toca pues realizar esta actividad con el niño de 4 o 5 años, justamente ese niño se ubica en este periodo preoperatorio, está en esta cuestión de poder entender, por ejemplo, eso que les llaman, bueno, las características de los objetos, ya más en claro, las dimensiones, entender la longitud de los objetos y entender que hay cosas que pueden ser reversibles. O sea, ahí es donde entendemos la reversibilidad de algunas cuestiones. Bueno, en el periodo anterior, que es el sensoriomotriz, también pasa algo importante, que es la adquisición del lenguaje. De hecho, justamente lo que determina el fin del periodo A para iniciar el periodo B es el surgimiento del lenguaje. Ese es el primer indicador. Cuando un niño logra decir sus primeras palabras, significa que ya va a entrar al siguiente periodo, al preoperatorio. Héctor. Eso lo comenta en el video, ¿no, maestra? La parte donde
dice del habla y el llanto como primer sistema de comunicación, hasta después el habla y después en la infancia, bueno, en la infancia es cuando crece el habla hasta, no me acuerdo cuántas palabras comenta el video. Así es. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Ay, perdón, ¿alguien más iba a comentar? Así es. Muy bien, muchas gracias a ambos. Sí, eso es bien importante porque el llanto, bueno, ahí el video dice es su primera comunicación. Comunicación en el estricto sentido de la palabra todavía no lo es, porque el niño como tal no está transmitiendo un mensaje todavía, o al menos así como lo ven los lingüistas. Pero se le llama comunicación en el sentido de que trata de comunicar una necesidad fisiológica. El sentido que nosotros le damos al llanto, ya eso es un significado que los adultos le otorgamos a ese llanto. Las primeras vivencias que viven los niños, los bebés, son vivencias de angustia. Freud le llamaba vivencia de, bueno, que está la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor. Freud les llama vivencias de dolor. Cuando el niño experimenta por primera vez frío, hambre, o incluso aunque no sea la primera vez, pero conforme va sintiendo todo esto, siente displacer, siente malestar. Entonces, el llanto en un primer momento es un reflejo, es una respuesta refleja del cuerpo, es la única manera en que externa un malestar fisiológico. Entonces, los adultos tomamos eso como un intento de comunicación y somos nosotros los que le damos un sentido. El bebé como tal no dice voy a llorar para decir que me duele la panza, ¿no? Simplemente es un reflejo, es un recurso fisiológico que tiene. Poco a poco va tornándose en un sentido social. Tan así que, bueno, ya después vemos que niños más grandes que ya hablan, utilizan el llanto como chantaje emocional y empiezan a hacer berrinches y todo esto. Pero bueno, eso poco a poco va cobrando sentido. Entonces, al año y medio, 2 años, un niño dice sus primeras palabras. Ya tiene la estructura cognitiva suficiente para poder decirlas. Ya para los 3 años, esa cantidad de palabras se duplican exponencialmente. Ya tienen mucho más dominio. Ya incluso empiezan a armar oraciones. Otra cosa que hacen mucho es contar historias. A veces son historias inventadas, pero es una especie de ejercicio. Tratan de ejercitar su manejo del lenguaje. Justo como nos decía Iris, ya para los 5 o 6 años, ya un niño su dominio del lenguaje ya es bastante importante. Ya manejan al menos unas 10,000 palabras, ya tienen un vocabulario muy extenso y su forma de hablar ya se asemeja muchísimo a la de un adulto. Sin embargo, todavía batallan en el tema del entendimiento de conceptos y el significado de algunas palabras, en el uso y significado. Porque a lo mejor un niño puede decir una palabra ya muy compleja, pero todavía no la entiende bien, todavía no entiende sus usos y su significado. Entonces, bueno, el lenguaje es un gran recurso intelectual. Ay, perdón, ¿alguien iba a comentar? Me pareció oír un micro. Perdón, maestra, se me activó por ahí. No te preocupes. Bueno, vamos a seguir. Igual, con toda confianza, si tienen comentarios o preguntas, avísenme. Bueno, en este periodo preoperatorio, entonces, los niños empiezan a entender esta cuestión que se le llama también Contamos nuestra vida en años. Las nociones, la noción de conservación, que es lo que van a trabajar el equipo 3, la conservación de esas propiedades
físicas o bueno, de las perceptivas de los objetos, cómo es que hay propiedades que permanecen a pesar de las transformaciones. Cómo un niño pequeño puede entender que, por ejemplo, una bolita de plastilina, si nosotros la transformamos en una especie como de figura, así como si fuera una salchicha, o una tortilla, si la aplastamos, cómo entender que es la misma cantidad, que se sigue conservando esa propiedad de ese objeto a pesar de la transformación perceptiva que vemos. Ajá. Suena curioso y pareciera que no, pero a los niños les cuesta mucho entender eso. O sea, los niños tienen dificultades para eso. Justo están en ese periodo de afinar la conservación de algunas características y también entender la reversibilidad de algunos cambios en los objetos. Ya el equipo 3 lo va a ir trabajando y nos va a mostrar ejemplos. Iris. ¿Okay? No óptica. Okay. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la recomendación. Si pueden, chéquenlo. Yo también lo voy a buscar. ¿Esto está en Facebook o en dónde lo podemos consultar? En YouTube. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, gracias por la recomendación. Es muy interesante también ver estos videos porque nos permite conjuntar también lo que estamos revisando en la teoría con esas actividades. Igual también al equipo 3 le va a servir mucho ver esos ejemplos. Es justo lo que quiero que trabajen de manera práctica con esos sujetos de estudio, para que lo vivan en carne propia y puedan también tomar nota y registrar el desarrollo de estos niños en particular. Entonces sí, los niños son así, en esta etapa tienen estos errores perceptivos. Bueno, se pudiera decir que se basan mucho en lo que ven sus ojos, más no en el entendimiento más complejo de lo que eso significa. Ajá, entonces, justo el tema de los números, si les ponen una serie de objetos en hilera, pensemos en dulces o fichas, ellos pueden contarlos a lo mejor si es que ya saben contar y dirán, hay 5 paletas, ¿no? Pero si esas 5 paletas ponemos otras 5 debajo y las acomodamos de manera más espaciada, vamos a preguntarle al niño de edad de 4 años en qué hilera hay más dulces y seguramente va a decir que en la hilera de abajo donde los dulces son más espaciados. Y si le preguntamos la justificación, empiezan a inventar una serie de hipótesis ahí bien curiosas porque su percepción es muy todavía bueno, nada más se basan en lo que los ojos les muestran y no en la comprensión de lo que significan las cosas. Por mucho que incluso cuenten nuevamente que hay 5 objetos debajo, aún así van a decir que son más que los que están arriba. Entonces sí, son muy imaginativos todavía, hay mucha subjetividad de por medio y su pensamiento, tienen esto que se le llama pensamiento mágico. Todavía las cosas las piensan como en términos como muy sobrenaturales o extraños. Ajá. Y por ejemplo, la creencia en los monstruos, en los fantasmas, es un pensamiento mágico. El tema de los Reyes Magos, por eso caen mucho en eso, por el pensamiento mágico, los milagros, todas estas cosas están muy presentes en la infancia. Erika. Tengo una duda. ¿Qué tan
como diferenciada está la línea entre la realidad y fantasía? Porque sé que, bueno, como menciono, utiliza mucho de imaginación, pero según yo, eh, ya empiezan a diferenciar ambas, pero no sé qué tanto les sirve o, bueno, cómo es esa diferencia para ellos. Sí. Bueno, poco a poco lo tienen que ir ellos descubriendo porque, ¿cómo decirlo? Un ejemplo, ellos como todavía a nivel mental hay un asunto ahí como medio caótico, las reglas del mundo, de la percepción, todo eso el mundo para ellos es muy cambiante porque todo es nuevo. Entonces, eso nuevo se presta mucho a que tengan conjeturas, así muchas conjeturas, muchas hipótesis como bien locochonas, y de ahí empieza como este rollo de lo fantástico. Entonces, por ejemplo, si un niño, aparte de que le sumamos esta cuestión emocional de que los niños pequeños por naturaleza sienten miedo, o sea, es una emoción humana y que está muy presente en la infancia porque todo es novedoso y todo es a veces extraño para ellos. Entonces pensemos en un niño que ve una sombra, cuando está dormido en su cuarto, ve de repente una sombra en la ventana. Justamente como sus recursos intelectuales todavía no están bien fijados y batalla con este tema de la comprensión de las cosas, de que a veces sus hipótesis se basan mucho en lo perceptivo, y si esa sombra tiene como forma de monstruo, de bruja o de algo en particular, eso despliega su imaginación y empieza a hacer conjeturas de que seguramente es un monstruo que está allá afuera, que se lo quiere comer, cosas así. Entonces empieza eso a vincularse con el miedo. Y lo primero que hacen es correr con los papás para pedir su auxilio. Y ya empiezan los papás a manejar la situación. Lo correcto es aplacar las cosas, ¿no? Como aterrizarlo a lo real. Que los papás, los adultos ahí puedan comunicarle a los niños que no es real, que dar una explicación lógica que les pueda mitigar la angustia y que ellos entiendan que pues no pasa nada, que no hay peligro, ¿no? Cada quien lo resuelve de manera, bueno, son habilidades que los papás mismos van desarrollando también sobre la marcha, porque realmente nadie nos enseña cómo ser padres ni cómo hablar con los niños pequeños. Entonces, es importante manejarlo. Bueno, les cuento una anécdota que me contó una conocida justo el fin de semana pasado, que tuve oportunidad de platicar con ella. Mi conocida tiene un niño de 3 años justamente. Entonces, su pequeñito tiene mucho miedo y justo ella se impresionó que ya sabe cómo manejarlo él. Resulta que tiene una mascota, tiene un perrito que es un labrador y es demasiado grande. Entonces, el niño generó un vínculo muy importante con esta mascota y se siente muy seguro cuando está con él. Este niñito ya duerme solito y todo, entonces cuando tiene miedo, su mamá le dijo, si tienes miedo y piensas que hay un monstruo, el perro se lo come. Entonces él dijo, sí, pues el perrito me cuida, se come a los monstruos. Entonces lo duerme ahí a pie de cama y se siente seguro de esa manera. Esas son formas como para darle y transmitirle seguridad a un niño. A veces también podemos jugar un poquito con la fantasía y decir este tipo de cosas. No sé si más o menos respondí la pregunta o ya me desvié. Sí, todo claro. Ya me quedó un poco más claro. Gracias. De nada. Que bueno, también debemos de tener cuidado en qué cosas les decimos a los niños, porque justo como son muy fantasiosos, pueden llegar a ser muy crédulos, así. Hay que tener cuidado de no vacilarlos porque luego eso genera problemas. No me acuerdo si ya les conté la historia de un niño que creía que su papá se lo iba a comer. ¿Cómo, maestra? ¿No? A ver, cuente. Okay. Bueno, tuve hace mucho tiempo un pacientito que lo llevaron a consulta porque tenía miedos nocturnos y insomnio. Imagínense un pobre niño de 4 años que no puede dormir
pues no está bien, le genera mucho daño pues en su desarrollo. Entonces, yo entrevistando a los papás y haciendo el diagnóstico diferencial, pues por ahí ubiqué que era un rollo de estos, ¿no? Estaba batallando con el tema de la fantasía. Pues resulta que ellos se cambian de casa y en ese mudarse, en la nueva casa resulta que golpearon un muro y ya saben, las casas de ahora que están todas chafas, se le cayó un pedazo al muro, creo que era de tabla roca. Quedó ahí el hueco. Entonces el niño tenía mucho, bueno, de por sí ya tenía angustia porque ya se había adaptado a la otra casa, lo cambian de repente y empieza a sentir miedo. Todo eso, ese cambio en su vida le desencadenó mucha angustia. Entonces un día estaba jugando y ve la pared y le generó curiosidad, le dijo a su mamá, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué le falta un pedazo a la pared? Y a la mamá se le ocurre inocentemente vacilarlo y le dice, es que un día tu papá se enojó tanto que agarró a mordidas la pared. Entonces eso así con su fantasía, justo el niño estando en esta etapa, pues empieza a fantasear y a pensar de que su papá tiene enormes colmillos y garras y dientes y que si así como mordió a la pared cuando se enojó, pues seguramente cada que se enoje con él lo va a agarrar a mordidas o se lo va a tragar. Entonces eso era su miedo, o sea, era tanto su miedo. Y pues bueno, ya después se logró manejar la situación, ¿no? Pero sí debemos tener mucho cuidado también con eso, porque los niños se creen todo lo que nosotros les digamos, la mayoría de las cosas que uno dice, ¿no? Obviamente hay niños muy perspicaces, muy inteligentes que ya saben diferenciar, pero sí debemos tener cuidado con lo que les decimos. Por inocente que parezca, a veces podemos generar un problema. Bien. Bueno, ya el último periodo propuesto por Piaget, el de operaciones formales, abarca justamente hasta el periodo de la pubertad, donde ya la estructura fisiológica de nuestro cerebro nos permite entender ya la complejidad de las cosas, ya podemos hablar, por ejemplo, de operaciones matemáticas más complejas. Un joven, bueno, un puberto ya puede generar hipótesis, ya considera escenarios hipotéticos, ya se entiende de abstracciones, o sea, ya son operaciones mentales más complejas. Y esto nos va orientando ya a la mente adulta. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, Por el momento no, maestro. Ahora, de los que vieron el video, ¿qué recuerdan que se menciona ahí sobre este periodo de la pubertad y el periodo de las operaciones formales? ¿Qué manifiestan los niños? ¿Qué podemos decir de esa etapa del desarrollo? Mencionaba que se alejaban un poco más de sus papás, porque iban adquiriendo como su propia identidad, entonces como para conocerse que era necesario ser más independientes para generar como propio criterio, pero que en general pues esa separación depende de eso, de la búsqueda de identidad. Exacto. Muy bien, Erika, muchas gracias. Es bien importante eso, generar condiciones para que el niño logre tener su identidad propia. Bien, Vanessa y luego Carla. Adelante. También mencionaba que, por ejemplo, en esta separación con sus padres, que empiezan a cuestionar los conceptos que se les han enseñado por todo este tiempo, también se acercan y pasan mucho más tiempo con sus amigos, donde obtienen como experiencia, información, apoyo y escucha desde su perspectiva, obviamente, y les ayuda a como generar quién soy o cómo se identifican. Bien. Sí, también las relaciones afectivas con los otros van tomando más relevancia, vincularse con amigos, aprender de los amigos y colocarlos en un lugar importante en la vida. Carlos. Bueno, sí, iba a comentar lo de los amigos que pues son más, que también se alejan de los papás, porque los papás como que quieren aconsejar, quieren,
quieren dialogar y ellos lo único que buscan ya es solamente ser escuchados y con los amigos encuentran esta, ¿cómo se llama? Pues sí, esta ayuda, ¿no? Que son más, más oyentes que intentarles aconsejar y al mismo tiempo son compañeros de experiencia. Entonces, pues como que ahí les ayuda. Ujú. Así es. Sí, y también pasa que como los adultos representan una figura de autoridad, pasa algo ahí bien curioso. A veces los pubertos, bueno, los niños que están en esa transición hacia la adolescencia, piensan que los adultos son figuras que los quieren controlar. Sí y no. Ajá. Entonces, en ese quererlos controlar, cada consejo que un adulto les pueda dar, ellos lo toman con rechazo porque piensan que los van a controlar y empiezan a buscar el consejo ahora de los niños, los jóvenes que están de su misma edad y tienen la misma inexperiencia, pero pues les empiezan a otorgar más relevancia por ese motivo. Sergio. Sí, bueno, maestro, yo también en eso quería opinar sobre, por ejemplo, como esta edad llamada adolescencia es la edad que, o sea, se es muy grande para seguir jugando con los niños, pero se es muy pequeño para estar dialogando con los adultos. Entonces es una etapa que no sabes ni hacia dónde irte, ni hacia dónde hacerte, y por eso hay cierto como recelo y trato de desapego de los adolescentes hacia las figuras adultas y hacia los niños, porque no se sienten niños, pero tampoco los dejan comportarse como adultos. Entonces sí hay cierto desapego emocional porque no saben ni a dónde pertenecen. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Una excelente observación porque por ahí va la cosa también del conflicto adolescente. Socialmente no hay como suficientes recursos para reconocer y darle la debida importancia al periodo. O sea, la sociedad bien define qué es ser un niño y nos aporta elementos simbólicos para entenderlo y que los propios niños se ubiquen en ese periodo, ¿no? Incluso por ejemplo, hablando de derechos humanos, cuando hablábamos de que cómo los niños toman este carácter de sujetos en el siglo XX, empiezan a tener derechos. Se habla de los derechos de los niños y después dice de los niños y adolescentes, porque se empieza justamente a ubicar cómo la adolescencia durante mucho tiempo fue considerada una especie de limbo del desarrollo. Es un limbo en donde justamente el sujeto está en esta conflictiva de ni soy niño ni soy adulto, ¿dónde me ubico y hacia quién me acerco para tener estabilidad? Porque buscamos estabilidad emocional, estabilidad en nuestra identidad y por eso los adolescentes son así como un mar de confusión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quería comentar otra cosa? Bueno, vamos a seguir. Así es. Muy bien, Iris. Sí, y que de hecho justo con esto que comentas me hiciste recordar cómo este tema de la identidad hasta también política, religiosa, todo se tiene que definir. No es tan sencillo y nos lleva cierto tiempo, tan así que hay autores como Luis Tamayo que argumentan que la adolescencia, dado que es un estado de la mente, se puede tomar que a lo mejor se prolongue hasta los 25 años y todavía es normal porque estamos en ese proceso de seguir definiendo quiénes somos y qué queremos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Con el tema de la adaptación, el plan de vida futuro. Entonces, incluso muchos de ustedes a lo mejor de repente se han llegado a sentir todavía medio adolescentes y es completamente normal porque forma parte de esto que necesitamos, definir toda nuestra identidad, reajustar para después llegar a un periodo pues más o menos definido, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿qué más recuerdan de los que vieron el video? ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué resalta el video sobre la etapa adulta y la vejez? Adelante, Iris, si quieres, y después Héctor González, y después Héctor Cruz. Okay, muy bien, muchas gracias. Los escucho y ahorita complementamos todas las aportaciones. Adelante. Bueno, en la parte de la vejez habla ya sobre la involución, como habíamos visto, habla de un aislamiento, que hay un deterioro físico y mental. Esto muchas veces conlleva enfermedades, tanto físicas como mentales, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer, y esto lleva a la muerte, y también la pérdida del rol social principal, que es pues el trabajo y el... Bien, ok. Sí, ahorita comentamos todo. Héctor Cruz, adelante. Sí, bueno, a mí se me hizo lo más interesante en esta parte de entrar a, bueno, lo que menciona mi compañero Héctor, es de que, bueno, menciona sobre que el ser humano se pregunta sobre qué ha hecho en su vida y qué puede hacer en ese momento en adelante. Entonces ahí hay como dos vertientes, que es la persona que empieza a, digamos, a vivir los momentos que no hizo durante su vida, y la otra parte de las personas que intentan como enseñar a los jóvenes sobre su conocimiento alrededor de sus años. Y pues, bueno, creo que esa es como la parte, bueno, a mí la que se me hizo más interesante, entre que puede ser que haya dos caminos, cuál es vivir como, digamos, en el pasado, o dar oportunidad a los jóvenes. Sí, todo esto que están diciendo tiene que ver con el tema de cómo le damos sentido a la existencia humana. Iris, ¿ibas a agregar algo más? Así es. Muy bien, muchas gracias a los tres. Sí, justo en esto que sigue después de la adolescencia, empezando por la etapa de la juventud temprana y la adultez temprana, perdón. La adultez temprana se supone, y de acuerdo a lo que estábamos revisando en clases anteriores, es el periodo de relativa estabilidad. Tanto se supone que deberíamos de alcanzar en ese momento relativa estabilidad emocional, económica, social. Pero justo las condiciones de nuestro entorno no siempre nos lo permiten, no nos lo favorecen. Perdón, denme un segundo. Disculpen, aquí Campus Aeropuerto y los helicópteros. Entonces, bueno, se supone que alcanzamos una etapa de relativa estabilidad y es donde tenemos como la plenitud
en muchos sentidos. Es donde tenemos todas nuestras capacidades físicas a nuestro favor. Ya alcanzamos el tope del desarrollo cognitivo, ya de ahí solamente es más aprendizaje, ya la estructura base está, aprendemos cosas nuevas, a lo mejor salimos de nuestro estado de confort de vez en cuando, buscamos la autorrealización, como lo diría Maslow en su propuesta de la pirámide de Maslow, que todo el ser humano busca como tener un sentido de la vida y llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, ser productivos, justamente viene toda esta parte de la vida productiva, que era lo que hace rato les señalaba, que valdría la pena cuestionarnos qué significa ser productivos. Hay que reflexionar, ¿no? Productivos para qué y para quién. Cómo justamente el tema de la actividad laboral está muy vinculada justamente a este periodo de estabilidad, de relativa estabilidad, que donde el cuerpo y la mente están al 100, es justo ese periodo donde se nos quiere sacar el mayor jugo posible, ¿no? Sin embargo, a veces hay actividades laborales que pues solamente les interesa sacar ese jugo, más no garantizar que los sujetos estén satisfechos con su vida y sus actividades. Y es triste porque también el tema de la productividad genera también un impacto psicológico. Cuando un sujeto se percibe ya no productivo o poco productivo. Y que es justo lo que empieza a suceder en la etapa de la vejez, cuando empieza el tema de la jubilación, que pues ya un sujeto llegó a su vida, al final de esta, aparentemente al final de la vida productiva, porque en realidad una persona de la tercera edad puede ser muy productiva para muchas cosas. Justo lo que comentábamos hace tiempo, cómo es que la vejez se convierte en un periodo que patologizamos, o sea, ya remitimos el tema de la vejez igual a enfermedad, como si fuera ya el fin de todo, ¿no? Entonces, este tema de lo no productivo genera un impacto muy importante en los sujetos. Entonces, alguien que se jubila justo es, ¿ahora qué hago con todo este tiempo libre? ¿Ahora qué hago con el hecho de que mi familia ha cambiado? Que la familia cambia porque los hijos hacen su propia vida o porque empieza esto que comentó Iris de los duelos, de que la gente a nuestro alrededor empieza a fallecer. Erika y Sergio, adelante. Pues justo también iba a decir, bueno, eso de los duelos y que, bueno, que creo que es un poco más difícil vivir esa parte bueno, de que se cree que es improductivo, porque, bueno, mencionaba según yo también que a veces la pareja también parte, entonces a veces es de afrontar como esa etapa de ya no puedo según hacer nada, pero como solos, entonces que a veces se vuelve un poco más difícil como aceptar incluso su propia identidad como en ese momento, debido al, pues sí, a lo que usted mencionó de que se estigmatiza un poco de que ya no tienes cierto valor a veces. Así es. Perdónenme que otra vez ya se nos va a cortar la sesión. La reinicio para que no interrumpa la aportación de Sergio. Gracias.